Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues tenía muchas ganas de desconectar un poco del tema de los crímenes en sí, pero bueno, sin dejar de lado lo del tema de las tragedias, como ya sabéis, por algo mi canal se llama Crimen y Tragedia, y porque ya sabéis que bueno, que mis intereses son bastante variados. Entre otras cosas, pues la historia, bueno, pues a mí me apasiona, me gusta mucho, y, y bueno, pues la lectura ha hecho que al final pues le tenga especial, digamos, cariño y que la haya podido leer en profundidad siempre, con libros bastante tochos, lo que me han ayudado a aprender mucho, más todo lo que estudié en su momento, por supuesto en el instituto, y luego historia del arte y demás. Y lógicamente pues tengo una serie de, digamos, personajes pues que son, digamos, llamativos para mí. No es una admiración, ni es que sean ídolos, ni muchísimo menos. De hecho, estamos hablando de personas a las que tampoco se puede juzgar de alguna manera, porque estamos hablando de otros tiempos, de hace miles de siglos, donde la vida no tenía nada que ver con lo que es a día de hoy. Con lo cual, bueno, pues yo no me voy a poner ahora mismo en concreto, hablando de quién voy a hablar hoy, que es Felipe II, por precisamente esa vida tan trágica que vivió, a pesar de ser el, el rey de España, el emperador de alguna manera, que más, ya os digo, imperio, más territorios consiguió tener bajo su poder, ¿no? En un solo reinado alucinante, el imperio donde nunca se ponía el sol. España nunca fue tan grande como en la época de Felipe II, ¿no? Su reinado era inmenso. Entonces, bueno, luego poco a poco se fue perdiendo porque los sucesores lamentablemente fueron bastante poco inteligentes, por decirlo de alguna manera, y fueron dejando su poder en manos de sus validos, que se llamaban en su momento, que eran personas que realmente no eran los monarcas como tal, pero eran como la mano derecha y realmente tomaban las decisiones por ellos y claro, al final poco a poco fueron perdiendo territorios, según iban Felipe III, Felipe IV, en fin, hasta que al final perdimos absolutamente todo lo que entre Carlos I y V de Alemania y Felipe II habían conseguido, ¿no? Entonces, bueno, quiero dedicarle concretamente esta historia a Felipe II precisamente por eso, porque ya no me voy a meter en el tipo de monarca que fue, si fue más malo, si fue peor, si fue mejor. Mm, ya os digo, es que era otra época y no me voy a poner a juzgar lo que hizo mal, lo que dejó de hacer. Voy a hacer comentarios, evidentemente, que incluyen un poco, pues, cosas que pueden ser relevantes, pero no las voy a juzgar. Y sobre todo, pues lo que voy a hablar es ya os digo, aparte de otras pequeñas cosas que considero importantes, es de la desgracia que tuvo que vivir este hombre y sobre todo de la leyenda negra que se creó sobre él y que en ningún momento os penséis que es cierta. Es decir, la leyenda negra la escribió un tal Antonio Pérez, que era un personaje que digamos que por venganza y por afán de protagonismo, pues decidió crear una historia en contra de este monarca, como os comento, que hizo que pareciese mucho más malo de lo que realmente fue. O sea, al final era un monarca en una época determinada, muy religioso, y bueno, pues sí, perfecto no era, ni muchísimo menos, pero tampoco era tan malo como han querido vendérnoslo de alguna forma. Así que bueno, ya sin más dilaciones vamos a pasar a conocer un poco la vida tan interesante y a la vez desgraciada que tuvo este hombre. Y bueno, a ver, para empezar, os podréis imaginar que estamos hablando nada más y nada menos que del hijo de Carlos I y V de Alemania, que como sabréis, bueno, pues era hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, de la que ya hablé en mi canal. Y sabéis que Juana la Loca era hija nada más y nada menos que de los reyes católicos. Por lo tanto, estamos hablando de que Carlos I y V de Alemania, el padre de Felipe II, era nieto de los reyes católicos, con lo cual Felipe II sería el bisnieto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, para empezar por ahí, hay que decir que su ascendencia es muy relevante.
Concretamente, Felipe II nació el 21 de mayo de 1527 en Valladolid y fue el primogénito del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Y su vida estuvo marcada desde el nacimiento por la magnitud de las responsabilidades que heredaría. Porque ya de su padre, del que también pensaba en su momento hacer un vídeo, pero bueno, he decidido que finalmente lo voy a hacer sobre Felipe II, aunque Carlos I también es un personaje muy relevante que me interesa bastante, que siempre me ha interesado, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y entonces, bueno, pues su infancia transcurrió bajo la sombra de un vasto imperio, como os podréis imaginar, que se extendía por Europa, América y partes de Asia, un territorio en el que cada decisión de su padre tenía repercusiones globales, y luego aparte, como os podréis imaginar, pues su educación fue como la de toda esta gente, ¿no? Rigurosa y estricta, orientada un poco a preparar al futuro monarca pues para gobernar, por desgracia con absoluta fidelidad a la Iglesia Católica, porque esto era algo, daros cuenta que estamos hablando del bisnieto de los reyes católicos, ¿no? Entonces, lo del tema de catolicismo estaba muy, muy de moda por aquel entonces y este era un hombre muy, muy, muy religioso y muy creyente. Y eso pues siempre influye en la toma de ciertas decisiones que, claro, que a día de hoy pues lógicamente nos parecerán, jolín, pues cómo es posible, pues qué capullo, qué no sé qué. A ver, es que era lo que se vivía en aquel entonces. Quiero decir mm, a ver, son criados en eso y al final tampoco digamos que tienen muchas opciones, ¿no? Entonces, además de esto, pues también está bajo los intereses de lo que es la Casa de los Habsburgo. Desde muy joven, pues tiene que aprender a relacionar poder y moralidad, responsabilidad y disciplina, y su carácter introvertido y solemne, pues al final, jolín, se forma en medio de la ausencia constante de su padre, que no hacía más que desplazarse entre sus grandes dominios imperiales y en un entorno donde la muerte, además de varios hermanos, y la fragilidad de su propia salud eran recordatorios permanentes de la precariedad de la vida. La temprana exposición a los asuntos del gobierno y la religión, sin ninguna duda, influyó decisivamente, como os comento, en su personalidad, ¿no? Lo de la religión fue una pasada. Felipe desarrolló un sentido del deber que combinaba celo religioso y preocupación administrativa, y esta mezcla definiría sin ninguna duda su reinado. Su primer matrimonio, porque bueno, tuvo 4 en total, con María de Portugal, era una prima suya, pues fue un intento, como pasaba en aquella época, de reforzar alianzas dinásticas y que produjo un hijo, don Carlos. Bueno, como sabéis, era muy habitual por aquella época que se casaran entre primos, entre hermanos, sobrinos con tíos, en fin. Luego, claro, pasaba lo que pasaba, que llegó un momento que esta consanguineidad lo que creaba era, pues, chavales con muchos problemas, incluso con retrasos mentales, porque estamos hablando, jolín, de que eran hijos de primos, de tíos, y al final, bueno, pues a lo mejor si es solamente una vez no pasa nada, pero cuando se han liado constantemente primos con primos, tíos con primos, primos con padres, en fin, pues al final esto afecta, ¿no? Entonces, eh, la relación que tuvo don Carlos con el padre, pues fue sin ninguna duda fuente de tensiones y tragedias futuras. Luego, aparte, la muerte de la propia María, poco después del parto, pues dejó a Felipe marcado por la pérdida, ¿no? Y consolidó en él una visión de la vida donde el poder se entrelazaba inextricablemente con el sufrimiento y la responsabilidad moral, porque este hombre en su vida personal, que es lo que a mí me interesa destacar más que otra cosa, tuvo una vida desgraciada, ¿no? Lo siguiente, o sea, es que lo que vivió este hombre, en fin. En 1554 contrajo un matrimonio con María I de Inglaterra, una unión pues, que lo convirtió brevemente en rey consorte de Inglaterra y de Irlanda, y este matrimonio políticamente estratégico tenía como objetivo fortalecer la causa católica frente al creciente protestantismo inglés
que ya sabemos que fue un movimiento también bastante relevante, lo del tema de los protestantes, y bueno, que no eran católicos, o sea, creían en otra serie de cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo, y sin embargo la falta de descendencia y de nuevo otra vez la prematura muerte de María en 1558 cerraron esa etapa de su vida, es decir, que ya estamos hablando de que se muere su primera mujer, nace un hijo que, en fin, que veremos más adelante, con el que hay tensiones, pero que además no está bien de la cabeza porque es hijo de primos hermanos, tal, y ya venían cosas de atrás, y luego se casa con María I de Inglaterra, que también fallece, y estas cosas pues lo dejan nuevamente solo y refuerza su inclinación a considerar la política como un terreno donde los afectos personales debían subordinarse a los intereses del imperio, ¿no? Al morir su padre Carlos V en 1556, Felipe, como podéis imaginar, heredó un imperio de dimensiones sin precedentes. Pero es que no solo eso, es que luego todavía fue más grande, ¿no? Su ascenso al trono español significó asumir el gobierno de territorios diversos desde la península ibérica hasta los Países Bajos, Nápoles, Sicilia, Milán y más tarde Portugal y sus colonias ultramarinas. La administración de este imperio requirió un centralismo riguroso. Felipe confiaba en la lealtad de virreyes y funcionarios, que esto también siempre causa problemas porque, como sabéis, las conspiraciones en aquellos momentos eran bastante habituales y sobre todo con personas especialmente religiosas que tenían siempre a su lado a cardenales, bueno, a obispos y todo este tipo de gente que al final eran unos come ollas, eran lo peor, ¿no? Estaban siempre ahí detrás intentando camelar este tipo de gente que era tan religiosa y que los guiaba siempre por el mal camino. En fin, eran... Por eso digo que es que lo de la iglesia es un tema que desde hace muchos años ha influido muy negativamente en la historia en general. Y bueno, sí que es verdad que tenía este lealtad, pero él supervisaba, y esto es fundamental personalmente, porque ya sabéis que el ojo del amo engorda al caballo, ¿no? Supervisaba personalmente la burocracia y mantenía un control férreo sobre los asuntos militares y también religiosos. Toda esta concentración del poder, bueno, pues le vale el sobrenombre, como sabréis o no, de rey prudente. Aunque también le granjeó críticas por su rigidez y por la percepción de una monarquía distante y autoritaria. A ver, una cosa va unida a la otra al final, ¿no? Es decir, no se puede pedir que seas un rey que tenga ese control absoluto sobre todos estos territorios sin que haya cierta autoridad, porque es que si no se te va de las manos. Entonces al final por eso te digo que yo no estoy aquí para juzgar a Felipe II, porque ya te digo que, en fin, es una vida que me resulta especialmente interesante y al final, pues bueno, yo no sé si era malo o bueno, realmente eso no lo sabe nadie, por mucha historia que pueda haber detrás. Los historiadores, evidentemente, pues saben ciertas cosas porque hay escritos y hay cosas que... Porque hay gente que dice, bueno, ¿esto cómo sabes que es verdad que lo dijo? Bueno, pues porque hay escritos, joder, y hay cosas que se pueden demostrar. Hay otras que a lo mejor no, pero hay muchas que sí. Entonces, bueno, su política exterior básicamente fue el reflejo de su convicción religiosa. ¿Ves? Por eso digo que al final eso también es un problema. Y de su visión de la monarquía como defensora de la fe católica. Fue un poco como le pasó a Isabel la Católica, es decir, que fue la que bajo su reinado se creó nada más y nada menos que la Inquisición, porque su fe era tal que todo aquel que no se sometiese a esa religión pues era considerado como una especie de hereje y allí pues se hacían auténticas barbaridades. Eso no quiere decir que luego como reina fuese mejor o peor, pero evidentemente estas cosas pues no dejan de ser unas auténticas barbaridades, ¿no? Lo de la Inquisición es una locura, por eso digo que en nombre de Dios se ha matado, se ha torturado, se ha hecho de todo a muchísima gente y en fin, para mí solo ha servido para eso, para hacer daño.
Además, bueno, pues Felipe II también participó en conflictos prolongados, como sabréis, bueno, contra Francia, perdón, como sabréis, lo digo porque lo doy por hecho, pero no tiene por qué ser así, porque a la gente que no le gusta la historia, que es mucha, pues no tiene por qué saberlo, evidentemente. Entonces, bueno, tuvo esos conflictos contra Francia, los estados protestantes alemanes y especialmente también el tema de los Países Bajos, donde la rebelión, digamos, contra lo que era el dominio español, se convirtió en un conflicto largo y costoso que marcaría profundamente su reinado. En el Mediterráneo y el Atlántico, Felipe defendió los intereses de España frente al poder otomano y a las incursiones de piratas y corsarios, porque por aquella época existían los auténticos piratas, que lo sepáis, consolidando un imperio que, si bien vasto, pues estaba continuamente bajo amenaza, porque daros cuenta es que era tan sumamente grande que decían que es que, ya os digo, que era el imperio donde nunca se ponía el sol en todo el imperio, porque era tan grande que en unas zonas eh, hacía, hacía sol y en otras no, o sea que era imposible bueno, es una forma de hablar, ¿vale? O sea, pero que siempre se ha dicho sobre el vasto imperio que tuvo este hombre y fue, ya os digo, el momento en el que España fue más grande que nunca, es decir, era un imperio acojonante. Y a pesar de estas tensiones, pues Felipe impulsó el florecimiento cultural también del siglo de oro. Por eso digo que tenían sus cosas mejores, sus cosas peores, pero bueno, eso eh, tampoco es para juzgar, ¿no? Patrocinando pues las artes, la literatura y promoviendo proyectos monumentales como el Monasterio del Escorial. No sé si habéis tenido la suerte o no de poder visitarlo, pero incluso el olor que hay impregnado allí y demás. Yo he ido varias veces, ¿no? Al Monasterio del Escorial es un sitio que los que vivimos en Madrid, pues la verdad, eh, lo tenemos relativamente cerca. Y a mí, que me gusta especialmente la historia, pues he ido varias veces, ¿no? Porque allí tienen, pues, cómo eran las camas en aquella época, en qué cama dormía Felipe II, cómo eran las sillas, y aquí no sé qué, y aquí tal. Y entonces, los escritos, por ejemplo, un montón de cosas que hay, y la verdad es que llama la atención. Y el monasterio de Escorial al final es un símbolo de poder, de fe y de arquitectura renacentista española. Pero ¿qué pasa? Pues que la vida familiar de Felipe II, que esto es al final lo que más me interesa, estuvo marcada por matrimonios y pérdidas dolorosas. Su tercer matrimonio con Isabel de Valois fue probablemente el más afectivo, pero su muerte, de nuevo, en 1568, no me diréis que no es mala suerte, o sea, lo dejó profundamente abatido. Y luego que la relación con su hijo don Carlos, como hemos dicho, enfermo y problemático, culminó en una tragedia que alimentaría siglos de leyenda negra y que por supuesto me vais a perdonar, pero no es cierta. Es decir, habrá gente que piense que sí, habrá historiadores que piensen que no, pero bueno, esta fue escrita por un tal Antonio Pérez, ya hablaremos un poquito más sobre eso. En fin, eso no es cierto, o sea, en ningún momento, vamos, ya os digo. El príncipe, encarcelado por orden paterna y fallecido en un confinamiento, generó rumores y relatos que retrataban a Felipe como cruel y despótico, contribuyendo a la imagen negativa difundida en Europa por sus rivales políticos y propagandistas. Esto era habitual. Es decir, ¿pero por qué motivo se ve obligado a confinar a su hijo? Pues porque era un chaval violento, problemático y demás, y siempre estuvo bien cuidado a pesar de estar confinado hasta cierto punto. Lo que pasa que no sabían cómo manejarlo, ¿no? Que yo no digo que actuaran de la mejor manera, por supuesto que no, pero ya te digo que no lo voy a juzgar, que es que, pues por el motivo que fuese, considero que era lo mejor para una persona que no estaba bien de la cabeza y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es lo que fue y ya está. No hay más vueltas que darle, ¿no?
Pero bueno, esta imagen al final siempre pues, contribuye, es una imagen negativa que está difundida en Europa por sus rivales políticos y propagandistas, y su cuarto matrimonio con Ana de Austria pues fue básicamente para consolidar la sucesión. Y de esta unión, porque tuvo varios hijos, nació Felipe III, que fue el que realmente aseguró la continuidad de la Casa de Habsburgo en España y que fue el primero que empezó a cagarla y a perder un montón de territorios y demás, y ya Felipe IV no te digo nada. Entonces, bueno, en fin. Felipe II murió el 13 de septiembre de 1598 en el Escorial, luego entraremos más en este tema, dejando un legado complejo. Su vida combinó la defensa férrea de la fe católica, la consolidación de un imperio global y la implementación de políticas administrativas y militares que marcaron la historia europea. Y luego lo que es la llamada leyenda negra, que pintaba al monarca como tirano, fanático y represor, reflejó realmente tanto los temores políticos al final de sus enemigos, porque esto depende de quién cuente la historia, como las tragedias personales que rodearon su vida. La mezcla de rigor religioso, su obsesión por el control, esa destreza política y la tragedia familiar convirtió a Felipe II sin duda pues en una figura emblemática del reinado absoluto y del Imperio Español, cuya memoria sigue siendo objeto de análisis histórico y cultural. A mí me apasiona realmente, o sea, es alucinante lo de este hombre, ¿no? Por otra parte, la segunda mitad del reinado de Felipe II estuvo marcada por conflictos que pusieron a prueba la estabilidad de su imperio y por decisiones que revelarían tanto su visión estratégica como su carácter implacable. En los Países Bajos, la insurrección protestante había crecido durante décadas, alimentada por la resistencia local a la centralización española y a la imposición, como sabéis, del catolicismo, porque esto fue brutal, o sea, como o eras católico o eras católico, o eras católico o eras hereje, ¿no? Entonces, bueno, Felipe, convencido de que la autoridad real y su fe eran indivisibles, respondió con firmeza mediante la intervención de gobernadores y tropas buscando sofocar la rebelión. ¿Qué pasa? Pues que la ejecución de líderes rebeldes y la instauración de políticas represivas alimentaron el resentimiento y la violencia, desencadenando una guerra prolongada que lamentablemente perduró décadas y transformó los Países Bajos en un escenario de conflicto que desgastó recursos y prestigio. Respecto a la política exterior, esto lo comento así brevemente, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es básicamente su vida personal, pero bueno, no se puede dejar de comentar. La relación con Inglaterra se convirtió en un conflicto, como no, de carácter religioso, volvemos a lo de siempre, y estratégico, y la sucesión al trono inglés tras la muerte de María I y la consolidación de Isabel I llevaron a tensiones irreconciliables. Y aquí es donde ocurre un hecho, este hecho sí que es hartamente conocido, o sea, las personas que hayan ido alguna vez al instituto de bachillerato, a la eso me da igual, habrán oído hablar de este tema alguna vez. Felipe intentó restaurar el catolicismo mediante alianzas y campañas militares, culminando, y esto ya os digo que es un hecho archiconocido, en 1588 con el envío de la famosa Armada Invencible. Claro, esto no deja de tener un poco como lo de el Titanic, ¿no? El insumergible. Y resulta que la primera vez que hace el trayecto coge el barco y lamentablemente se hunde. Pues aquí es como os comento, la Armada Invencible es un vasto ejército naval que está destinado a invadir Inglaterra. La operación además fue planeada con meticulosa precisión, como solía ser típico en Felipe II. Fracasó debido a una combinación de errores estratégicos, también porque tuvo condiciones climáticas adversas y porque hubo una gran resistencia inglesa. Entonces la derrota de la Armada, entre comillas, invencible, pues marcó un punto de inflexión,
porque el Imperio Español siguió siendo poderoso, pero la reputación de Felipe sufrió un golpe notable y la victoria inglesa se convirtió en símbolo de la resistencia protestante frente a la hegemonía española. En fin, los ingleses, ya sabemos. Es su manera también de contar la historia y dejarnos siempre de malos. Me vais a perdonar, pero también tiene un poco de tela. Paralelamente, Felipe pues consolidó su influencia en el Mediterráneo y en el Atlántico, ordenó fortificaciones estratégicas, patrocinó expediciones contra corsarios y consolidó las rutas comerciales con América y Asia, asegurando que la riqueza de sus colonias continuara fluyendo hacia la península. O sea que fue un monarca realmente increíble y ya os digo, lo que consiguió es alucinante, ¿no? Su gestión de un imperio global, a pesar de la complejidad y diversidad de territorios, porque que una sola persona tenga bajo su poder semejante cantidad de territorios, en fin, esto no es nada fácil, ¿no? Y el hombre, la verdad es que lo manejó muy bien, independientemente de que se caracterizara por un control centralizado absoluto, pero es que yo creo que era la única manera de hacerlo para mantener el control, ¿no? Esto le permitió mantener la autoridad real, aunque evidentemente a costa de tensiones locales y de la rigidez burocrática que generaba resistencia en ciertas regiones periféricas, ¿no? Pero como os comento, la vida personal de Felipe siguió marcada por la tragedia familiar. Es que este hombre tuvo mala suerte en lo siguiente. O sea, como monarca destacó porque era muy bueno, muy buen estratega, muy buen... controlaba muy bien todo su imperio, ese vasto imperio que parece muy fácil, pero hay que estar en su lugar. Estamos hablando de que, vamos, en fin, es que teníamos absolutamente, vamos, el mundo a nuestros pies, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nunca se había visto un imperio en España tan grande como en esta época. Entonces, cuidado de lo que estamos hablando. Entonces es muy fácil aquí juzgar que si era no sé qué, que si era no sé cuánto, pero claro, es que tela marinera, ¿no? Entonces, bueno, la muerte, ya os digo, de su tercera esposa Isabel de Valois y los conflictos con don Carlos, su hijo, habían dejado huellas profundas en su carácter sin ninguna duda. La crianza de sus hijos con Ana de Austria, especialmente el futuro Felipe III, estuvo impregnada de una mezcla de estricta educación religiosa, porque esto era así, y ya os digo, al igual que le pasó a él, religión, religión y religión, expectativas de obediencia y supervisión constante. Felipe fue un padre, pues bueno, pues exigente y hasta cierto punto severo, pero porque, bueno, estaba preocupado por asegurar la continuidad dinástica, viendo que todos sus hijos iban falleciendo, y la estabilidad del imperio, aunque su rigidez a veces se interpretó como frialdad y despotismo. Y cuando realmente lo que quería era, claro, es que para manejar un imperio como este tienes que tener cierta disciplina, por decirlo de alguna manera, al menos en esa época. Yo soy antidisciplina, porque ya te digo, lo he vivido y yo soy antidisciplina total. Yo soy una rebelde sin causa. A nivel cultural, pues Felipe II se destacó por ser un mecenas del arte y la arquitectura. Como os comento, durante el reinado se construyó el monasterio del Escorial, proyecto monumental que combinaba funciones religiosas, palaciegas y administrativas, reflejando tanto su devoción personal como su visión del poder como instrumento moral y espiritual. Patrocinó artistas, escritores y místicos que definieron el siglo de oro español, tela para el tibo también, consolidando un legado cultural que todavía hoy representa un símbolo del esplendor intelectual y artístico de la España del siglo XVI. Así que eso no se le puede negar. Hacia el final de su vida, Felipe enfrentó los desafíos, obviamente, del agotamiento personal, sumado a esas tragedias terribles y a la gestión de un imperio cada vez más complejo. Como podréis imaginar, esto hizo que su salud se deteriorara progresivamente y esa combinación de obsesión por el control, el maldito rigor religioso, me vais a perdonar, y preocupación por la sucesión,
dominó sus últimos años. Daos cuenta que ya os digo que es que sus hijos fallecieron prácticamente todos. Entonces, claro, tenía que sujetarse a algo y el único que le quedaba que había salido medianamente bien y demás, pues era Felipe III. Por eso quizá pues fue pues un poquito más, digamos, estricto con él, pero porque es que el hombre, ya os digo, yo no seré yo quien lo juzgue, ya os digo, independientemente de que yo esté en contra, a día de hoy, que estamos en otro mundo, en otra cultura y demás, que a día de hoy haya padres pues que utilicen este tipo de educación tan disciplinada y demás. Por eso digo que como estamos hablando de otra época, de otro momento histórico que no tiene nada que ver con el nuestro, no lo voy a juzgar, ¿vale? Otra cosa es que me digas que un padre a día de hoy, pues a lo mejor sea tan exigente, tan estricto y tal como me ha pasado a mí, sea pues hasta cierto punto déspota, dictador, narcisista, en fin, ya os digo. Entonces, bueno, al final, hacia el final de su vida, digamos que Felipe enfrentó esos desafíos de agotamiento personal y esa gestión del imperio cada vez más complejo, que como ya hemos dicho, y esta preocupación sobre todo por su descendencia en los últimos años. Falleció el 13 de septiembre de 1958 en El Escorial. Luego hablaremos, además de su muerte, porque tela marinera, dejando un legado ambivalente. Digamos que un imperio inmenso y centralizado, un florecimiento cultural sin precedentes, pero también guerras interminables, conflictos religiosos y la fama de monarca severo y autoritario. En fin, bueno, eso ya es lo que os digo, según se mire y según quien cuente la historia, como pasa siempre. Y en esto pues hay que hablar inevitablemente de la leyenda negra, que como os comento, la leyenda negra fue escrita por Antonio Pérez y ahora veremos a ver quién fue este hombre y demás. Esta leyenda fue evidentemente alimentada por enemigos políticos de España y por relatos sobre sus decisiones, entre comillas, extremas, como la muerte de Don Carlos, su hijo, la represión en los Países Bajos y la gestión de la Armada Invencible, que basta que pongas que es invencible para que, en fin, sea todo lo contrario. Y consolidó una imagen de Felipe II como monarca tiránico y fanático religioso. Lo de fanático religioso no lo voy a poner en duda. Lo de monarca tiránico ya sí lo voy a poner en duda. Yo creo que al final, claro, es que hay que verse en su pellejo, tío. O sea, aparte de su vida desgraciada, para gestionar semejante imperio, algo de respeto tendrás que imponer. Pero eso no quiere decir que seas un tirano. Quiere decir que hombre, tampoco vas a dejar que te toreen, porque entonces vas a perderlo todo y al final, bueno, pues él tenía un gran sentido de la responsabilidad, como ya os he dicho, y esto pues influyó mucho en su manera de ser y en su vida en general. Pero lo que más le pudo fue ese fanatismo religioso que, por desgracia, persiguió a muchos monarcas a lo largo de la historia y no hizo más que daño, ¿no? Entonces, los estudios contemporáneos reconocen que esta imagen de la leyenda negra está matizada por contextos políticos y culturales. O sea, Felipe II estuvo en un marco histórico donde la religión, esto es fundamental entenderlo, la política y la supervivencia de un imperio estaban íntimamente ligadas. Daros cuenta que su vida, marcada por la responsabilidad absoluta, la tragedia familiar y la firme convicción de gobernar por mandato divino, porque es que es eso, que estaban convencidos de que estaban ahí porque Dios lo había decidido así en fin, esto eran cosas pues que todavía no os creáis que nuestro antiguo monarca no pensaba también lo mismo, se creen que son de sangre azul porque por mandato divino, en fin. Ofrece un ejemplo paradigmático también de monarca renacentista que, claro, tiene que combinar poder, moralidad y destino en una sola figura. Es que esto, joder, ¿sabes? O sea que ponerse en su pellejo, ¿sabes?
Entonces, a través de su reinado, dejó una España centralizada, un imperio global y un legado cultural y arquitectónico que consolidaron esa reputación precisamente de rey prudente. Su vida ilustra la tensión entre ambición política, devoción religiosa y humanidad personal, y su figura sigue siendo objeto de análisis histórico por su capacidad de combinar la administración meticulosa del poder con la construcción de un proyecto cultural y espiritual que, ojo, definiría la España moderna. Así que cuidado. Entonces ya os digo, vamos a intentar centrarnos un poquito más, porque a ver, me puedo enrollar aquí, pero todo lo que quiera, ¿vale? De cómo heredó el trono, a través de su padre Carlos I V de Alemania, nada más y nada menos, de un imperio. Bueno, esto sí que lo voy a nombrar básicamente porque la abdicación de Carlos V, su padre, permitió a Felipe heredar, ya os digo, un imperio que abarcaba España, territorios en Italia, Países Bajos, el Sacro Imperio, Portugal, sus posesiones ultramarinas. O sea, un imperio de tal magnitud que requirió eso digo, esa meticulosidad para poder administrarlo realmente. Y luego además él conquistó todavía más territorios, con lo cual ya os digo, o sea, fue una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, claro, hay que entender, hay que entender. Y sobre todo hay que entender que, ya os digo, que la religión está ahí, al final, pues siempre se lo ha retratado como un monarca cruel y despótico, pero yo creo que para nadie. De hecho, su contribución al final, a nivel cultural, arquitectónico, consolidándose el siglo de oro español, ha aportado muchísimo siempre, solo que tenía la desgracia de tener esa fe católica tan establecida para aquel momento, ¿no? Entonces, realmente la vida de Felipe II muestra la articulación de autoridad, devoción, tragedia y cultura, y sus decisiones muchas veces severas, no digo que no, pero siempre orientadas por su visión del deber. Ya os digo que consolidaron la España del siglo XVI como ese imperio increíble, mientras que su mecenazgo y sensibilidad por el arte y la arquitectura crean un legado cultural que aún hoy se estudia y admira. Entonces, su combinación de meticulosidad administrativa, celo religioso y conciencia del destino personal convirtió a Felipe II en un monarca paradigmático cuya vida ilustra tensiones, logros y también contradicciones de un imperio en su apogeo. O sea, normal. Yo ya te digo, no me hubiese gustado nada estar en su pellejo, desde luego. Pero bueno, vamos a hacer un poco más de hincapié en lo que fue su vida personal, porque la verdad es que este señor, o sea, tuvo mala suerte en lo siguiente, ¿no? En lo que es, ya os digo, su vida personal. Ya no estamos hablando del tipo de monarca que fue, de tal, porque ya os he hecho más o menos un resumen de quién fue y demás, y cómo se le describía y la leyenda negra que había sobre él. Pero bueno, ya os digo, vamos a centrarnos un poquito más en lo que fue su vida, ya os digo, personal. Entonces, desde joven hay que tener en cuenta que es preparado para reinar y cuando llega al trono en 1556 se convierte en el monarca de un imperio donde, como os comento, siempre se ha dicho que no se ponía el sol. O sea, porque era imposible que en un territorio tan vasto se pusiera el sol a la vez, ¿no? Entonces, a diferencia de su padre, fue un viajero incansable. Prefirió gobernar desde un lugar fijo, estableciendo, ya os digo, la capital en Madrid y dirigiendo su imperio desde este imponente monasterio del Escorial, símbolo, por otra parte, para que veáis, de su carácter austero, es decir, que no era un rey que fuese de, como por ejemplo los franceses, ¿no? Luis XVI y toda esta gente que, en fin, dices tú qué barbaridad, ¿no? Religioso y meticuloso. Sí que es verdad que tenía una obsesión por el orden, la administración, la fe. Su papel era visto como esa misión divina que hemos hablado,
lo que lo lleva a implicarse profundamente en la defensa del catolicismo durante precisamente esa época de la Europa de la Reforma, y esa misma firmeza pues lo convirtió en esa figura temida y odiada fuera de sus dominios, pero no porque realmente fuese malo, sino porque los enemigos siempre van a considerar pues a una persona que lucha contra esta, digamos, el protestantismo en este caso, pues vaya a ser vista de esa manera, ¿no? Al menos fuera de sus dominios, sobre todo en los Países Bajos, donde fue el sitio, digamos, por excelencia, donde la rebelión desembocó en la guerra de los 80 años. O sea, una política represiva que alimentó una imagen de tirano cruel, ya os digo, y que fue amplificada pues, por sus enemigos que aprovecharon las circunstancias para pues hablar peor de lo que realmente era, y está claro, ¿no? Entonces, bueno, pues en la leyenda negra se ve una visión, como os digo, de Felipe II como un rey fanático, sanguinario e intolerante. Aunque hoy se sabe que esta imagen, ya os digo, fue súper exagerada, con fines propagandísticos, y también es cierto que su gobierno fue duro y poco flexible, lo que contribuyó a reforzar esa reputación. A pesar de su poder, como os comento, la vida de Felipe II estuvo atravesada por constantes desgracias. Lo primero, bueno, es intento de someter a Inglaterra con la Armada Invencible, que terminó en fracaso, debilitó su prestigio y sus recursos, pero bueno, eso es lo de menos. A nivel personal, no encontró estabilidad, porque varias de sus esposas, por no decir todas, murieron prematuramente. Su relación con su hijo, don Carlos de Austria, como os digo, acabó de forma trágica cuando éste fue encarcelado, y parece ser que murió en circunstancias oscuras, alimentando aún más la imagen soberbia del rey. Se llegó a decir que el propio Felipe II lo habría envenenado, cosa que no es cierta, o al menos vamos. Ya os digo yo que no, o sea, lo que pasa es que era un chaval y en aquella época pues era lo que se hacía, lo mismo que se hizo con Juana la Loca, o sea, se la dilapidó, se la trató de tal y quedó la mujer allí encerrada por sus padres, por su hijo, pues aquí era como se hacían las cosas. Entonces, era un chaval que estaba mal de la olla, que había salido con un cierto, pues, retraso de otros problemas de violencia, y la única manera que vieron en ese momento que existía en ese momento, pues era un poco confinarlos, pero no les faltaba de nada, es decir, no los confinaban en una mazmorra, no, 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 o sea, los confinaban en unas, vamos, habitaciones que eran como una casa de grandes, con unas camas increíbles, comían a la perfección, es decir, que no veamos esto como que lo hubiese metido aquí en una, ¿vale? O sea, que lo que pasa que pues, se vio obligado pues porque este chico tenía un problema, y bueno, pues muere en circunstancias oscuras. Bueno, a ver, muere pues porque era un chaval que ya no estaba bien, entonces al final pues termina falleciendo y ya está. O sea, yo creo que tampoco hay que darle muchas vueltas, teniendo en cuenta que este hombre, ya os digo, es que gobierna uno de los mayores imperios de la historia, no uno de los mayores, el mayor imperio de la historia. Y sí, evidentemente es lógico que esto se haga en medio de tensiones, conflictos religiosos y problemas económicos. A ver, es lo que te digo, es algo normal. Entonces, al final, estamos hablando de un contraste entre esa grandeza de su poder, la dureza de su gobierno, defensa de sus ideales, lo cual es lógico y yo creo que cualquier monarca lo ha intentado, otra cosa es que lo haya conseguido, el peso de las derrotas y tragedias que acompañaron sus últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente, ya os digo, la imagen del monarca absoluto, o sobre la imagen, detrás de esta imagen, se esconde esa vida profundamente marcada por la desgracia en el ámbito personal. Como os comento, contrajo matrimonio en 4 ocasiones, y en todas ellas el destino estuvo teñido de muerte. Su primera esposa, como hemos dicho, María Manuela de Portugal, o María I de Portugal, con quien se casa en 1543, pues fue un matrimonio breve y trágico porque muere
en 1545, o sea, tan solo 2 años después, tras dar a luz a ese hijo, don Carlos de Austria, porque ella era su prima carnal, que nace con todos estos problemas y demás, y este hijo heredero del trono resultó ser físicamente débil y mentalmente inestable. Es que esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, y en aquella época no estaban los psiquiatras y los psicólogos. En aquella época, pues lo normal era que este tipo de gente, pues intentaras controlarla, manteniéndola hasta cierto punto, pero en todo momento bien cuidados, no nos equivoquemos, porque allí tenían igualmente a sus criados, a la gente que los vestía, que los lavaba, que los hacía de todo y tal. O sea que no, ya os digo, no estamos hablando aquí de que no, es que lo metió. No, no. Vivían en auténticos palacios, pero porque eso era, pues ya os digo, unas habitaciones y una sala alucinantes, que las veis y dices, joder, a mí que me cierren aquí, yo me quedo a vivir aquí estupendamente, ¿no? Es una manera de hablar, pero es así. Entonces, bueno, la relación entre padre e hijo evidentemente fue deteriorándose hasta que llega pues el desenlace dramático en 1568, que es cuando Felipe ordena su encierro, y don Carlos pues murió pocos meses después, digamos, en circunstancias, ya os digo, nunca del todo aclaradas, lo que da lugar a alimentar esta leyenda negra que presenta al rey como ese padre cruel, capaz incluso de asesinar a su propio hijo, envenenándolo patatín. Eso no es cierto. El chaval murió, pues porque en aquella época se moría muchos, de hecho es que se murieron muchísimos hijos, por eso digo que es que su vida fue desgraciada, no lo siguiente. Luego llega su segunda esposa, María I de Inglaterra, se casa con ella en el año 1554. Este matrimonio, evidentemente como todos, a través de la historia de España y en general del mundo, pues tiene un claro objetivo político, que es reforzar la alianza con Inglaterra y restaurar el catolicismo, que era fundamental en el país. Sin embargo, pues fue una unión fría y sin descendencia. María sufrió varios embarazos psicológicos y si se casaron en el 54 fallece en 1558, o sea que esta le duró 4 años, la primera 2, esta 4. Deja a Felipe sin heredero de ese enlace y sin el control de Inglaterra, que pasaría a manos de su rival, de la gran, como sabéis, Isabel I de Inglaterra, que también sin ninguna duda es una reina que también merece hacerle un vídeo. Su tercer matrimonio, como os comento, con Isabel de Valois, yo creo que fue de la que más enamorados tuvo, o sea que no fue tanto un matrimonio pactado, sino que realmente había amor ahí. Fue probablemente, de hecho, el más cercano, ¿no?, a la felicidad personal, porque Isabel era joven, culta, afectuosa, y con ella Felipe, de hecho, tuvo varias hijas. Sin embargo, también aquí la tragedia se impuso. Es decir, es que 2 de sus hijas murieron siendo niñas. Y luego la propia Isabel de Valois fallece en 1568 tras complicaciones en un parto. Ya sabéis que en aquella época muchas mujeres se quedaban en el sitio por parir porque morían desangradas, porque hacían unas auténticas barbaridades que ves allí cuando les ponían las sanguijuelas aquellas y tal, los sangrados. Dices tú, pero qué barbaridad. Pero ya os digo, es que eran otros tiempos, entonces no podemos comparar. Y esto evidentemente sí que afecta profundamente al rey y a partir de aquí queda emocionalmente marcado y esto merma ya su salud de manera importante. Finalmente se casa con Ana de Austria, que era su sobrina, por eso os digo que es que si sobrinos, que si primos, que si tíos. Entonces, este matrimonio sí le da al ansiado heredero varón, fijaos, con su propia sobrina, al futuro Felipe III de España. Sin embargo, la desgracia vuelve a repetirse. De los hijos nacidos de esta unión, varios, y digo varios, murieron en la infancia. Que sí, que era algo habitual hasta cierto punto en la época, pero es que lo de este hombre, o sea, devastador a nivel personal. Y luego que Ana de Austria, pues también, como no, muere relativamente joven en 1580, dejando de nuevo a Felipe viudo. Con lo cual, después de esto, yo creo que el hombre dijo, mira, ya no me caso más
porque en la vida familiar del monarca estuvo marcado por esa pérdida constante, esposas fallecidas, hijos muertos a corta edad, un heredero problemático cuya muerte quedó envuelta en polémica, y todas estas tragedias contribuyeron a forjar ese carácter sombrío, desconfiado y cada vez más aislado, pero no por ello tirano, malo, no. En el plano político y militar las desgracias no fueron menores, porque su reinado, como os comento, estuvo plagado de guerras costosas que drenaron los recursos del imperio. Las arcas reales se declararon en bancarrota en varias ocasiones, reflejo de un sistema fiscal incapaz de sostener la magnitud de sus empresas. A ver, lógico, es que, en fin, mantener esto, y claro, uno de los peores golpes fue el simbólico fracaso de la Armada Invencible, y bueno, pues ahí hubo una resistencia inglesa muy importante, y lo que no ayudó, como os comento, fueron las tormentas, y esto pues también fue un duro golpe, básicamente para su prestigio y para su imagen del rey invencible, ¿no? De la monarquía hispánica. Como he comentado, ya la rebelión de los Países Bajos ni te cuento, porque estuvieron ahí durante años y años y años en guerra y tal, y eso parecía el cuento de nunca acabar, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Bueno, pues que llegamos a la última etapa de la vida de Felipe II de España, que fue más que un declive, una auténtica acumulación de desgracias físicas, políticas y personales, que al final esto es que afecta, esto es la realidad. Terminaron por convertir sus últimos años en un proceso largo y doloroso hacia la muerte. Para colmo eso, ¿no? Entonces, lejos de la imagen de ese monarca todopoderoso, el final de Felipe fue el de un hombre enfermo, agotado y prácticamente inmovilizado, rodeado de papeles, reliquias y recuerdos de pérdidas. Su muerte fue tela marinera, jodida, pero tela marinera, ¿eh? Yo por eso es una de las historias que más me llaman la atención de la historia, y hay muchísimas, porque podría contar de muchísimos monarcas y de muchísimas cosas, y podría hablar de la Inquisición, de la crisis del siglo XIV, de la peste negra, podemos hablar de muchas cosas, pero en este caso pues he decidido hacer de Felipe II. Ya haré más, o sea, no os preocupéis que aunque no os guste la historia, ya haré más, como hago alguna vez con la ciencia, la música y demás. Entonces, a partir de la década ya de 1580, su salud comienza a deteriorarse de forma muy visible. Sufría de gota crónica, que es una enfermedad extremadamente dolorosa, que como sabéis, porque la gota tampoco os creáis que hace tantos años que se ha curado, es decir, hay muchas personas diabéticas y demás que terminaban teniendo gota, o sea, no hace tantos años, ¿eh? O sea que es una enfermedad extremadamente dolorosa que le inflamaba las articulaciones, especialmente las piernas, hasta el punto de impedirle caminar. Pero es que a esto se le suman fiebres recurrentes, problemas digestivos y una progresiva debilidad general. Digamos que con el tiempo la situación se agravó hasta algo mucho más grave. Imaginaos, es que este hombre murió podrido en vida. Un poco como le pasó a Enrique VIII, pero Enrique VIII, me vais a perdonar, pero se lo merecía, porque lo de Enrique VIII es muy fuerte. O sea, ya os digo, no se puede juzgar, pero ese hombre se dedicó a ejecutar y a cortar, ya sabéis, de todas las mujeres que iban a su lado. O sea, era un caprichoso, ese sí que era un déspota, y pues ahora se me encapricha esta y venga tal, y luego terminaba cuando se cansaba, la venga, pues como decían en Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la... ¿Sabéis, no? Esa frase típica, pues así. Entonces, hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Lo de Enrique VIII, que también es un tema muy interesante. Bueno, es que para mí toda la historia es interesante. También haré un vídeo en su momento, ¿eh? Pero bueno, en este caso se lo merecía. Pero Felipe II yo creo que no, ya tuvo bastante desgracia en la vida y ya bastante bien lo hizo para todo lo que tenía encima el hombre, ¿no? Entonces, ya os digo, esto fue hace algo mucho más grave, y fue la aparición de úlceras abiertas en las piernas, que no os podéis imaginar lo que esto supone. Estamos hablando de agujeros
en las piernas, donde puedes meter una mano. O sea, esto no cicatrizaba y se infectaban además constantemente. Esto realmente es que hay que saber lo que es eso, porque ya os digo, son auténticos agujeros abiertos en tus carnes, que es que hasta salían gusanos, sobre todo cuando se infectaban. Entonces estas heridas se fueron extendiendo, provocando incluso necrosis, muerte del tejido y generando un dolor intenso y continuo que no os podéis ni imaginar. O sea, un padecimiento que pasó este hombre terrible. Y además un olor insoportable, porque daros cuenta que estamos hablando de podrido en vida. Entonces, incluso los médicos de la época lo describieron como totalmente estremecedor. Entonces, lamentablemente sus últimos meses allí en el Escorial es que vivió prácticamente postrado en la cama sufriendo lo que no está escrito, no podía moverse sin ayuda y cada pequeño gesto le provocaba unos sufrimientos intensos pero tela. Esto me recuerda un poco a Len Staley, lo que pasa es que en este caso Felipe II no duró tanto tiempo, pero igualmente, o sea, tuvo que ser terrible. Ya os digo, las infecciones avanzaban sin control y, como podéis imaginar, la medicina del siglo XVI era incapaz de tratar adecuadamente este tipo de complicaciones porque hacían unas auténticas chapuzas de narices, o sea, hacían pruebas ahí, en fin, os podéis imaginar, ¿no? Entonces se habla de fiebre alta constante, evidentemente cuando hay una infección de semejantes características, episodios ya de delirio y un deterioro físico progresivo que lo iba consumiendo además lentamente, que son las cosas que a mí, pues hombre, siempre afectan, quiero decir, a ver, Felipe II es del siglo XVI, pero que pensar en el sufrimiento de una persona, me da igual que sea de hace 500 años, o sea, o sea, dices, joder, qué putada, ¿no? O sea, tener que morir así después de todas las tragedias que has vivido en tu vida, coño, no me jodas, ¿sabes? Es que qué mala suerte, macho. Y es que además, lo más llamativo de todo esto es que nunca dejó de trabajar, que incluso en ese estado exigía que que le llevaran los documentos para firmar y revisar. Gobernaba desde la cama, rodeado de papeles, como si el ejercicio del poder fuera lo único que lo mantenía en pie. O sea que este rasgo refleja tanto su sentido del deber como su incapacidad para desligarse del control absoluto que había ejercido toda su vida. Pero es que su sufrimiento no era solo físico. Es que en esos años finales el peso de las desgracias acumuladas era enorme. Es que tan enorme, no me lo quiero ni imaginar. Había sobrevivido a todas sus esposas, 4 esposas, sobre todo Isabel de Valois, que fue la que realmente amó y quiso. También había perdido a varios de sus hijos, muchos de ellos en la infancia, y arrastraba esa sombra trágica de el infante don Carlos de Austria, que al final, bueno, pues su muerte nunca dejó de perseguir su memoria ni su reputación, pero básicamente porque de alguna manera se culpabilizó del hecho de confinarlo, aunque en unas condiciones, como os digo, muy buenas, pues yo qué sé, que justo falleciese, pues a lo mejor unos meses después del confinamiento, pues al final lo hizo sentir culpable, pero no porque hubiese hecho nada malo como tal, al menos por esa época, ¿no? Como se trataban las cosas en esa época. A nivel político, que bueno, ya me importa menos, pues tampoco encontraba consuelo por ese desastre que ya hemos hablado, Armada Invencible, Países Bajos, el imperio que dejaba era inmenso pero frágil, ¿no? Porque digamos que ya eran muchas décadas de conflictos y todo esto pues también produce en él una sensación de desgaste y fracaso parcial muy lejos de la idea de victoria total que había guiado su reinado. Su agonía final en 1598 fue lenta, extremadamente dura, y las fuentes describen cómo sus úlceras se habían extendido tanto que partes de su cuerpo estaban en descomposición mientras aún vivía.
no me lo quiero ni imaginar. Apenas podía comer, sufría dolores constantes y pasaba largos periodos entre un estado de lucidez y delirio, porque la propia fiebre tan alta y esa putrefacción, en fin, y luego los problemas mentales, pues por eso, por ese sufrimiento de, jolín, he perdido a mis esposas, han muerto mis hijos, en fin. Sin embargo, el tío mantiene hasta el final esa profunda religiosidad y bueno, aquí a lo mejor es lo único en lo que yo puedo justificar a las personas que creen de cierta manera, porque para ellos es como una especie de, no sé, de su manera de sujetarse a algo. Él pedía confesión frecuente, se rodeaba de reliquias, rezaba constantemente, interpretando su sufrimiento, ya os digo, como una prueba divina. Que esto es lo que me... Es decir, o sea, con todo lo que está pasando todavía crees que... No, pero bueno, si a él le servía de alguna manera para yo qué sé, para evadirse de su dolor, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Entonces muere, ya os digo, el 13 de septiembre de 1598 en el Escorial, tras semanas, incluso meses de agonía. Y su muerte, ya os digo, no fue repentina ni digna en el sentido clásico, sino lenta, dolorosa y profundamente humana. El hombre que había gobernado el mayor imperio de su tiempo terminó sus días consumido por la enfermedad, el dolor físico y el peso de una vida marcada por la responsabilidad absoluta y por una cadena constante de pérdidas muy, muy jodidas. Este final, aún encima, contribuyó a reforzar la imagen de un rey oscuro y trágico, poderoso en vida, pero vencido en lo personal por el sufrimiento, obviamente. Su agonía está totalmente documentada con detalle por cronistas de la época y se convirtió casi en un símbolo de su propio reinado, largo, intenso, lleno de tensiones y finalmente agotado. Entonces adquiere en sus últimos años una dimensión casi trágica, ¿no? Casi trágica, no, tragiquísima. Para mí, tragiquísima. O sea, estaba totalmente deformado. Yo es que no sé hasta qué punto, en fin, yo eh, no lo quiero ni pensar, ¿no? Y daros cuenta que estamos hablando de una época donde esas pedazos de heridas, esas úlceras relacionadas con problemas circulatorios agravados por la inmovilidad, además, pues es que estamos en una época donde no hay antibióticos, ni siquiera conocimientos adecuados de higiene médica. Entonces, claro, las úlceras se pudren y se crea esa infección continua donde la piel se abría, supuraba, esto por muy desagradable que sea, es crimen y tragedia, y por eso lo cuento, y el tejido comenzaba a pudrirse literalmente. Es que las descripciones de los médicos y cortesanos son estremecedoras. Carne ennegrecida de gusanos en las heridas que se lo estaban comiendo vivo, coño. O sea, de un olor tan intenso que obligaba a ventilar constantemente las estancias del Escorial y aún así no había ni Cristo que se sacase ese olor de encima. Entonces, este deterioro es que no solo implicaba dolor, o sea, estamos hablando ya de una agonía y un sufrimiento, ya os digo, y además un hombre que ha gobernado con cierta obsesión, casi enfermiza por el control, se ve reducido de esa manera a eso, ¿no? A una inmovilidad casi total, que no puede caminar, que no puede hacer nada, que ni siquiera puede llevar a cabo sus funciones más básicas. Y aún así, que se niega a abandonar sus responsabilidades, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Sabes? Para mí eso es admirable hasta cierto punto. No cualquiera es capaz de hacer algo así, al menos en ese estado tan lamentable y de tal sufrimiento. Entonces, bueno, ya os digo, o sea, un dolor insoportable y en fin, es que poco más se puede decir. El duelo que llevaba por dentro y, en fin,
Sí, la mortalidad infantil por aquella época es verdad que era alta, pero era más alta en las personas de la calle, del pueblo y demás, que en una monarquía que al fin y al cabo pues siempre van a tener más, digamos, facilidades para echar una mano. Y aún así, para que veáis que el dinero, hay cosas, el dinero, las riquezas y demás, que no pueden comprar, no pueden comprar. Y la salud no se puede comprar. ¿Vale? Entonces, es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay y, y bueno, pues lamentablemente este hombre vivió una vida terrible, o sea, terrible y aún así consiguió mantener de pie el mayor imperio vamos, del mundo de España y en fin, o sea, alucinante, alucinante. Así que ya os digo. Eso es lo que os puedo contar sobre Felipe II, que me podría enrollar aquí, pero ya os digo, pero tela. Hay otra cosa, lo del tema de Antonio Pérez, ¿no? Que sabemos que fue el que escribió realmente La leyenda negra, que fue uno de los episodios políticos más reveladores de las tensiones internas de su gobierno. Y esto es clave, ¿no? Esto es clave para lo que es integrar lo que marca su trayectoria final y la naturaleza de su imperio. De alguna manera, este hombre, bueno, pues este hombre era un sinvergüenza. ¿Qué queréis que os diga? O sea, como Felipe II representaba la mayor concentración de poder territorial de su tiempo, que ya hemos dicho era un imperio global, antes de que ese concepto existiera incluso como tal, pues su grandeza escondía profundas debilidades estructurales. Entonces, una suma de reinos con leyes, instituciones, tradiciones distintas, Castilla soportaba el peso fiscal, esto generaba una sobreexplotación económica que producía crisis recurrentes y bancarrotas, la maquinaria imperial funcionaba gracias a una burocracia compleja y lenta, basada en consejos, supervisados siempre por el propio rey, Felipe II, porque hacía muy bien en desconfiar profundamente de delegar, porque como os digo, el ojo del amo engorda al caballo, esto es una realidad, lo que generaba un cuello de botella administrativa, ¿no? Miles de documentos esperaban su revisión personal. Entonces, este modelo eficaz en apariencia se volvía ineficiente en la práctica, especialmente a medida que el monarca envejecía y enfermaba. El imperio dependía en exceso de la capacidad física y mental de un solo hombre, porque fue él solo el que mantuvo este imperio, que no se os olvide, fue él solo, porque al final es lo que os digo, si no llega a ser por él, a saber qué habría pasado. Entonces, entre la guerra de los 80 años con los Países Bajos, no sé qué, la Granada de lo que ya hemos dicho, no sé qué, pues digamos que este contexto de tensión permanente es fundamental para entender el caso de este sinvergüenza Antonio Pérez, que revela las fracturas internas del sistema político de Felipe. Antonio Pérez no era un simple funcionario, era un secretario real y tenía acceso directo al rey y gestionaba información de máxima importancia. Era, digamos, en muchos sentidos una pieza clave en el engranaje del poder. Entonces, el episodio central de su caída está relacionada con el asesinato de Juan Escobedo en 1578. Escobedo era un hombre de confianza de don Juan de Austria, que era el gobernador en los Países Bajos, y su muerte estuvo rodeada de sospechas desde el principio. De hecho, Antonio Pérez fue implicado en el crimen y durante mucho tiempo se debatió hasta qué punto había actuado por iniciativa propia o siguiendo órdenes del rey. La historiografía sugiere que Felipe II, temeroso de posibles ambiciones políticas de don Juan de Austria, pudo haber autorizado indirectamente la eliminación de Escobedo, aunque posteriormente trató de distanciarse del caso. Pero la caída de Pérez fue rápida pero compleja. Fue arrestado en 1579, acusado de corrupción y de abuso de poder. Sin embargo, el proceso judicial no fue lineal. Durante años, Pérez maniobró, negoció y aprovechó las divisiones internas de la corte, o sea que también estaba conspirando por ahí detrás, siempre ahí como una especie de rata, ¿no? Que andaba ahí. Finalmente logra huir en 1590 al reino de Aragón, donde se acogió a los fueros aragoneses
que limitaban, atención, la autoridad directa del rey. Entonces, este hecho pues desencadena una crisis política de gran magnitud. Felipe II tiene que, no le queda otra cosa que capturar a Pérez. Entonces recurre a un mecanismo controvertido, la intervención de la Inquisición, que tenía jurisdicción supraterritorial. Y esto fue percibido en Aragón como una violación de sus derechos tradicionales, lo que provoca un levantamiento conocido como las alteraciones de Aragón en 1591. Esta situación extremadamente delicada no se trataba solo de un fugitivo, sino de un conflicto entre el poder central y las autonomías territoriales. Así que finalmente el rey, evidentemente, impuso su autoridad militarmente, pero el daño estaba hecho. Antonio Pérez logró escapar a Francia, luego a Inglaterra, donde, o sea, un traidor total, se convierte en una fuente clave de propaganda contra Felipe II. Y es aquí donde lleva a cabo sus escritos y testimonios para alimentar que parte sería cierto, que alguna pequeña parte, no digo que no, pero se ha demostrado por historiadores importantes, catedráticos de historia, que muchas de las cosas que se contaban no eran ciertas. Alimentaron esa leyenda negra presentando al rey como un tirano manipulador responsable de asesinatos políticos y abusos de poder. Bueno, en fin, lo de los asesinatos políticos era normal en esa época y en todas. Entonces, el caso Antonio Pérez es especialmente significativo porque muestra los límites del sistema de Felipe II. Por un lado, revela la opacidad del poder, decisiones que podían implicar asesinatos políticos, según él, gestionadas a través de intermediarios y luego negadas o reinterpretadas, y por otro, pone de manifiesto las tensiones entre la centralización que supuestamente Felipe buscaba y la realidad de una monarquía compuesta donde territorios como Aragón defendían celosamente sus privilegios. Entonces, en conjunto, tanto el funcionamiento del imperio como el episodio de Antonio Pérez reflejan una misma realidad, que el reinado de Felipe II fue una construcción de enorme ambición, sostenida por un control minucioso, pero también frágil. A ver, era un imperio vasto, difícil de gobernar, y el poder del rey, pues es que tenía que ser absoluto en teoría, pero limitado en la práctica, ¿no? Por estructuras complejas y resistencias internas. Es que esta gente se enfrenta a muchas cosas. Así que las desgracias finales no pueden entenderse solo como una acumulación de tragedias personales o enfermedades, sino también como ese resultado de un sistema político llevado al límite. Así que mientras su cuerpo se deterioraba, lamentablemente, como os he comentado en el Escorial, el imperio que había dirigido durante décadas mostraba signos de agotamiento y episodios como el de Antonio Pérez evidenciaban las grietas internas de su autoridad. Y esto lo aprovechó este individuo, que para mí, sinceramente, me parece bastante rastrero, esas grietas, y en ese cruce entre lo personal y lo político se encuentra la clave para entender el final de uno de los reinados más complejos de la historia moderna. Así que ya está, no me voy a enrollar más porque estoy viendo que bla, 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 bli, 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 y al final es que no me callo, porque claro, pero bueno, era importante que tengáis en cuenta esto de Antonio Pérez y esta famosa leyenda negra, porque nadie está diciendo que haya cosas que no fuesen ciertas. Es decir, alguna cosa probablemente lo fuese, pero a ver, es lo que os digo, tampoco se puede, ¿no? Pero muchas cosas también, el tío aprovechó las circunstancias y su ira y demás para conspirar contra él, aliarse con sus enemigos, y eso fue un poco ratero, ¿qué queréis que os diga? O sea, al menos para mí y al menos lo que me han enseñado mis profesores de historia, a los que admiro profundamente porque he tenido mucha suerte de tener profesores de historia muy, muy buenos, que alguna me la he encontrado recientemente y la he saludado con una acción, pero doña Elvira, pero qué alegría, hombre. Porque claro, tú te piensas, esta gente estará viva y tal. Porque claro, cuando tú eres joven los ves como si fuesen súper mayores. Pero no, o sea, realmente a lo mejor tenían 30 años, ¿sabes? Y tú los veías como si tuvieran, ni se sabe. En fin, entonces, bueno, pues ya os digo. Mm, muertes y más muertes y más muertes. Fernando de Austria, Carlos Lorenzo de Austria, todos muriendo de niños.
Diego Félix de Austria, Felipe III, el único hijo varón que alcanzó la edad adulta y heredó el trono, y luego las chicas también, o sea, que fallecieron en su infancia y demás, y oye, en fin. Así que bueno, lo dicho. Por mi parte nada más, a los que os parezca un coñazo lo entiendo perfectamente, a los que no les guste la historia también, pero bueno, yo creo que son historias que no dejan de impactar, ¿no? Por ese sufrimiento, y a la vez esa fuerza, ¿no? Seguramente precisamente por eso, por ser religioso, que yo es lo único que envidio, ya os digo, de las personas que son tan religiosas, que justifican sus tragedias, porque es que si Dios lo ha querido, será por algo mejor. Bueno, pues sí. Oye, si esto les sirve para llevar el dolor mejor, pues ¿qué queréis que os diga? Les envidio profundamente. No sería mi caso, ¿qué queréis que os diga? Pero, oye, si a ellos les ayuda, bienvenido sea. Está claro. Así que bueno, nada, por mi parte nada más. Al que la aburra, pues lo siento. Y bueno, si hay alguien que le gusta, pues también me alegro porque no deja de ser parte de nuestra historia. La historia de nuestro país, la historia de España, que, en fin, a día de hoy ni te quiero decir cómo está la cosa. Así que muchas gracias y como siempre nos vemos de nuevo en el próximo vídeo, que ya volveremos otra vez al tema de los crímenes hasta que me canse y vuelva a traer un caso que no tenga nada que ver con eso. Así que lo dicho, nos vemos de nuevo en el próximo vídeo. Muchas gracias y que paséis una buena noche.